Muy buenos días a todos mis estimados hermanos. Gracias a Dios que podemos llegar a todos ustedes en esta mañana. Hoy es jueves y vamos a continuar filipenseando, aleluya. Hermanos, la realidad es que este libro de Filipenses es una gran bendición. Nosotros somos dichosos que Dios nos ha permitido estudiar esta maravillosa epístola, una epístola práctica. Nunca se te olvide, Filipenses es una epístola práctica de la vida de Cristo. Ella te enseña cómo vivir a Cristo. Gracias al Señor, hoy tenemos una lección maravillosa, la vamos a disfrutar. Yo te pido que abras tu corazón, tu espíritu, para que Dios te alimente. Ayer hablamos de 5 provisiones que son necesarias para que nosotros disfrutemos nuestra salvación constante. Hoy vamos a tocar unos versículos que, quiero ser sincero, la mayoría de cristianos los desconoce. O sea que los leen pero no saben lo que significan. ¿Sabías tú que la mayoría de las expresiones de Pablo, muy pocos cristianos las entienden? Yo no sé por qué los cristianos hemos sido tan descuidados por siglos y no hemos procurado entender el hablar de Pablo. Debido a ello hay mucha confusión entre los cristianos y unos enseñan una cosa, otros enseñan otra, al grado de que parecemos como que fuéramos de diferente país espiritual, que cada hermano habla su propio lenguaje. Y lo más tremendo es que no se preocupan por purificar su hablar. Yo hace años que estoy preocupado en tener un hablar puro, que cuando yo hable me entiendan, hermano, porque muchos cristianos predican y predican, hermano, y no dicen nada. A veces me pongo a escuchar predicadores que hablan y hablan hasta media hora, 45 minutos, y al final, ¿qué dijeron? Como dicen por allá en algunas partes de México, sepa qué quiso decir ese cuate. Aquí estoy delante de ti y soy un cuate que sí sabe decir lo que sabe decir para que lo oigan y lo aprendan. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, aquí estoy una vez más con la responsabilidad delante de ti, delante de mis hermanos y delante de tu palabra. Una responsabilidad triple, Señor. Ayúdame a desarrollar mis pensamientos en una forma sencilla, de tal manera que mis hermanos puedan entenderme, Señor. Padre, me pongo en tus manos y sé que como siempre nos vas a bendecir con tu palabra. Amén. Amén. Hoy vamos a estar en los versículos 12 al 17 del capítulo 2. Recuérdense que estoy repasando cosas y ustedes se van a dar cuenta que vale la pena repasarlas, porque aunque ya hablamos de ellas, no nos hemos profundizado en ellas. Así que vamos a leer 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Fíjate, el título del mensaje de esta mañana es
el sacrificio de la fe de los creyentes. Fíjate, el sacrificio de la fe de los creyentes. Quiero decirte que necesitamos entrar en la palabra de vida. Aquí se nos dice que hay una palabra de vida. Versículo 16. Asidos de la palabra de vida. O sea que para que nosotros podamos entender lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar, debido a que él habla en una manera que no es fácil entenderla. Sé honesto, cuando uno lee a Pablo, uno no lo entiende si no hay quien le explique la manera en que está hablando y qué quiere decir. Aquí sí hay que explicar qué quiere decir, porque hay que estudiarlo bajo contexto, o sea que no puedes ignorar un versículo anterior ni un versículo posterior, porque entonces te vas a quedar en la luna. Yo no quiero estar en la luna. Aquí quiero que tú notes que él dice que hay abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Eso ya lo explicamos, que hay abundante suministración del Espíritu, pero resulta que ahora se nos hablan de cosas que si no nos explican qué quieren decir, nosotros sencillamente solo leemos y tal vez demos por entendido. Pero mira cómo dice después de hablarnos de la palabra, dice en el 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, el apóstol Pablo, él pueda gloriarse de que no corrió en vano. O sea que quiere que los filipenses aprendan lo que es arraigarse de la palabra, enarbolar la palabra, para que el trabajo de él no haya sido en vano, porque él quiere derramarse como libación sobre los hermanos como sacrificio. O sea, quiero que por favor pongas atención. El trabajo de Pablo, y tú lo has leído en Romanos 15, 16, leámoslo, porque Pablo era un sacerdote del Nuevo Testamento, y él como sacerdote del Nuevo Testamento, él entendió el llamado que tenía de Dios. Nosotros tenemos que también entender nuestro llamado como sacerdotes del Nuevo Testamento. Leamos 15:16. 15:16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ok, entonces tú tienes que entender que el apóstol San Pablo es un sacerdote del Nuevo Testamento, un apóstol del Nuevo Testamento, enviado a los gentiles. Y cuando estudiamos Colosenses, él fue claro y él habló de que él fue enviado a predicar el misterio de Cristo. Y el misterio es para los gentiles. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, si te das cuenta, Pablo estaba consciente que Dios lo había llamado para que él le presente a Dios una ofrenda de gentiles. Ahora, creo que hasta allí cualquiera de nosotros puede entender, porque Dios usa a Pablo preparando a los gentiles, enseñándole a los gentiles, ayudándolos a que maduren los gentiles, porque él quiere presentarlos como una ofrenda a Dios. Pero ahora notemos, porque dice, y aunque sea derramado en libación
sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Así que hoy vamos a meternos a esas expresiones. Hoy vamos a considerar qué es la fe, porque Pablo se tiene que derramar como libación. Vamos a entender bien claro lo que eso significa, que él tiene que derramarse como libación sobre el sacrificio. O sea que los hermanos se tienen que volver una ofrenda. Toda ofrenda delante de Dios es un sacrificio. O sea que los hermanos cristianos de Filipos, Pablo quería que ellos entendieran que el instruirlos en Cristo, el trabajar con ellos en Cristo, era volverlos un sacrificio, una ofrenda para Dios. Pero ahora le agrega y dice que él se quiere derramar como libación y está bajo el contexto del trabajo que él está haciendo. Entonces nosotros vamos a entender esas expresiones de él a la luz del Antiguo Testamento, porque él aquí está hablando con un lenguaje del Antiguo Testamento, está hablando con un lenguaje que tiene que ver con las ofrendas del Levítico. Pero como él les está hablando a personas que se movían en medio de judaísmo y de filosofías y todo eso, él tiene que tener cuidado de hacerse entender con los hermanos para que ellos sepan lo que él está haciendo. Entonces, como aquí él dice que se quiere derramar como libación sobre los hermanos y su servicio, sobre los hermanos y su fe, vamos a entender que es derramarse como sacrificio sobre la fe de los creyentes. Pero nosotros no podemos entender qué es derramarse sobre la fe de los creyentes. Ya dije que es fácil entender derramarse como libación sobre los hermanos, o sea, como sacrificio, como ofrenda. Pero ahora nos dice que se quiere derramar sobre el sacrificio de la fe de los hermanos. Entonces, si no sabemos a qué se está refiriendo Pablo, nosotros vamos a quedarnos sin entender. Pero aquí dice que él quiere derramarse sobre el sacrificio y servicio de la fe. Dos cosas, sacrificio y servicio de la fe. Entonces vamos a meternos un poco para entender lo que es la fe, porque la Biblia habla de que unos tienen fe, que otros no tienen fe. O sea que la Biblia nos da alguna dirección de cómo podemos obtener más fe. Sí, tiene algunos versículos que nos enseñan, aumentan nuestra fe, pero yo creo que si nos ponemos a estudiar lo que es la fe, nos va a costar entenderlo, porque para entender con claridad lo que es la fe, tenemos que analizar cada uno de los versículos que habla de la fe y lo tenemos que hacer bajo el contexto. Pero por una parte, la Biblia sí tiene mucho que decir acerca de la fe, gracias a Dios, pero en muchos aspectos no dice nada. O sea que sí habla de la fe en algunos aspectos, pero a veces quizá tú quieras conocer otros aspectos de la fe y la Biblia no te va a decir nada. Uno de los pasajes más misteriosos acerca de la fe es este que estoy leyendo aquí en Filipenses 2:17. Es un, como te dijera, un pasaje muy misterioso. Vamos a leerlo de nuevo, 2:17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo habla aquí de sacrificio y servicio de vuestra fe. Por eso tenemos que leer nuestro título, el sacrificio de la fe de los creyentes. Yo creo que hoy vamos a recibir alguna luz de parte del Señor para entender lo que es la fe de este versículo 17. En este libro, en esta epístola de Filipenses, el apóstol Pablo usa varias expresiones que son extraordinarias. Usa expresiones que
no se encuentran en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Tú no las vas a encontrar. Es más, ni siquiera las vas a encontrar en otras epístolas de Pablo. Ahora, ya estudiamos algunas expresiones como esta. Mira, aquí hay una: la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Esa es una de las expresiones que nos ocupó hace unas cuantas semanas, y yo creo que todos entendimos lo que es la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. También hablamos de arraigarnos, asirnos de la palabra de vida, y también lo explicamos. Yo creo que todos estudiamos ya esas expresiones, y creo que en su tiempo que explicamos esas expresiones, todos fuimos bendecidos, gracias al Señor, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes se den cuenta que en la primera expresión que estudiamos, le pusimos especial atención a el Espíritu de Jesucristo, y yo expliqué lo que es el Espíritu de Jesucristo. En la otra expresión, palabra de vida, explicamos también lo que es palabra de vida, pero hoy queremos entender que la esencia de la palabra es el Espíritu. Porque si no entendemos todos estos asuntos, entonces nosotros no vamos a poder ver qué es lo que Pablo está tratando de transmitirnos. Porque la esencia de la palabra es el Espíritu, y por medio del Espíritu nosotros disfrutamos la vida divina que fluye en nuestro espíritu humano. Así que aquí traemos una secuencia. El apóstol tiene una secuencia aquí para ayudarnos a entender cómo es que nosotros podemos ser bendecidos con la palabra, porque hay tres elementos que son inseparables, y es la vida, la palabra y el espíritu. La vida, la palabra y el espíritu. Recuérdate siempre, esos tres elementos son uno: la palabra, la vida y el espíritu. El espíritu es vida y es la palabra es el espíritu y es vida, y esas cosas no se te pueden mezclar ni confundir. La palabra y el espíritu y la vida son lo mismo, de acuerdo a la enseñanza del apóstol San Pablo. Entonces, cuando nosotros llegamos al versículo 17, el apóstol Pablo nos habla de ser derramado como libación. Para poder entender nosotros lo que es la libación, ya lo mencionamos, pero te lo voy a refrescar otra vez. La libación era la bebida, era el vino que se derramaba sobre algunas de las ofrendas básicas. O sea que el apóstol Pablo, cuando te habla de la libación, te está llevando al Antiguo Testamento. En Levítico, acuérdate que los primeros 7 capítulos de Levítico registran las 5 ofrendas básicas que son tipo de Cristo. Y esas ofrendas básicas, algunas de ellas llevaban ofrenda de libación. Entonces, por favor, ponme atención, porque no vas a saber qué está diciendo Pablo aquí si desconoces lo que es una libación y lo que son las ofrendas. Porque Pablo está usando ese lenguaje para filipenciarnos. Él está usando ese lenguaje para que nosotros entendamos lo que significa la secuencia del capítulo 2 de Filipenses. Cómo Cristo es nuestro modelo y nuestra norma. ¿Se recuerdan del mensaje de ayer? Cómo nosotros llegamos hasta el 5.º punto, que es asidos de la palabra de vida, porque
Pablo quiere que entendamos que al seguir esos 5 pasos, esas 5 provisiones para disfrutar nuestra salvación constante, nos va a llevar a ser los que son presentados ante Dios como una ofrenda. O sea que estamos hablando de un crecimiento espiritual. Nos va a llevar hasta el punto en que somos ofrenda agradable a Dios de los gentiles, y entonces Pablo corona su trabajo como una libación sobre ellos. Y les dije que es fácil entender derramarse como libación sobre los hermanos, pero ahora queremos ver que aquí Pablo agregó un elemento. Ahora agregó que él quiere ser derramado en libación sobre la fe y servicio de ellos. La fe y servicio. No solamente derramarse como libación sobre ellos, como una ofrenda porque los perfeccionó, porque aquí estamos hablando de perfeccionar a los hermanos. El llamamiento que tenemos nosotros como sacerdotes del Nuevo Testamento es presentar perfectos en Cristo Jesús a los hermanos. Entonces notemos pues, porque esta tercera expresión es sacrificio y servicio de vuestra fe. Y ese pasaje es muy profundo. Es muy profunda esta palabra. Necesitamos que el Señor nos resplandezca. Si Dios no resplandece en nosotros, es imposible que nosotros podamos experimentar esto, porque si Filipenses es un libro de experiencias, ¿qué significa que nosotros los líderes nos derramamos como libación, como ofrenda de vino sobre los hermanos que están representados por las 5 ofrendas básicas? Si las ofrendas básicas son tipos de Cristo, y aquí Pablo nos habla de que esos hermanos llegaron a crecer al grado de que las 5 ofrendas han sido experimentadas por ellos. ¿Cuáles son las ofrendas? La ofrenda por el pecado, la ofrenda por los pecados, la ofrenda de harina, la ofrenda de paz y la ofrenda del holocausto. Amén. Entonces, notemos pues que esas 5 ofrendas representan la madurez de las personas que nosotros estamos ayudándoles a crecer en Cristo. Y esas 5 ofrendas en ellos representan el crecimiento de su fe. Aquí Pablo está hablando de personas que él ha instruido, así que si prestamos atención, nosotros vamos a ver que aquí en este libro tan pequeño de solo 4 capítulos, el apóstol Pablo usa expresiones como la de 1:19, que es la suministración del Espíritu de Jesucristo, usa la de 2:16, asidos de la palabra, aleluya, y también usa que nos vamos a derramar como libación sobre los hermanos como sacrificio, y también el crecimiento de su fe. Aleluya. Yo quiero que ustedes vean, hermano, porque aquí hay una parte de los creyentes, una parte de la fe de los creyentes que se puede tomar como sacrificio. O sea, leámoslo con entendimiento. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Sacrificio y servicio de vuestra fe. Yo, dice Pablo, puedo ser derramado sobre vuestra fe, sobre vuestro servicio. Entonces nosotros preguntémonos, ¿en qué manera el apóstol Pablo puede ser derramado sobre la fe y servicio de los filipenses? Hermano, eso no es fácil de entender, porque no se está refiriendo a una fe sencilla. Se está refiriendo a una fe crecida, a hermanos que han experimentado las
5 ofrendas. Ahora yo te voy a hablar de un hermano que ha experimentado las 5 ofrendas. Nosotros podemos ayudar a los hermanos a que lleguen a esa altura. O sea, la primera ofrenda, ¿cuál es? La ofrenda por el pecado. Cuando tú le enseñas a un cristiano la palabra de Dios correctamente, lo que le tienes que enseñar es que Cristo es la ofrenda por su pecado. Lo que dice Juan 1:29, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero eso no es simple. Ayudar a una persona que recién se convierte a Cristo a entender que es pecador, le tienes que enseñar todo el libro de Romanos. Y cuando le enseñas todo el libro de Romanos, entonces él puede entender lo que es disfrutar a Cristo como su ofrenda por el pecado. Pero tú no tienes que dejar a los hermanos solamente enseñándoles la doctrina del pecado, porque los dejaríamos muy limitados. Tenemos que enseñarles lo que es Cristo como la ofrenda por los pecados, o sea, lo que el hombre produce. El hombre es un pecador que produce pecados. Tienes que enseñarle al hermano a crecer en su salvación y explicarle que él tiene que disfrutar a Cristo como su salvación disposicional. O sea que cuando ya le hablas de los pecados, tienes que instruirlo, y Romanos también tiene la enseñanza de los pecados, porque los pecados son las cosas que nosotros hacemos malas todos los días. Todo lo malo que hacemos todos los días, eso está representado por los pecados, o los pecados están representados por todas las cosas malas que hacemos todos los días. Entonces para eso necesitamos el aspecto de Cristo como la ofrenda por los pecados. Nota pues que Cristo es completo. Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, Él no hizo un trabajo a medias, Él hizo un trabajo completo, y el trabajo completo es de que tú tienes que disfrutar a Cristo como ofrenda por tu pecado, sabiendo que Él te perdona, sabiendo que Él te perdona las transgresiones que cometes también diariamente. Luego tienes que entender que Cristo es la ofrenda de paz, la ofrenda de paz. O sea que Cristo produjo la paz entre Dios y entre nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender ese aspecto de que por la caída de Adán el hombre se volvió enemigo de Dios, porque el hombre se volvió mundano, y dice la Biblia que la caída más baja del hombre es ser mundano, amar este mundo. Entonces también le tienes que enseñar a los hermanos que no amen este mundo. Si los hermanos no son instruidos en una manera correcta, solo imagínate todo lo que cubre Pablo aquí. Pablo está cubriendo todo lo que es las ofrendas básicas. Por eso él dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, porque nuestra fe está compuesta de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esos son los componentes de nuestra fe. Nos ha perdonado nuestro pecado, nos ha limpiado de nuestras maldades, nos ha dado la paz entre Dios y nosotros, y luego tenemos la ofrenda de harina, que es la comida. Tenemos que enseñarle a los hermanos que el Señor Jesucristo es Dios encarnado. ¿Por qué? Porque Él es una ofrenda de harina que llevaba aceite. La harina, que es vegetal, representa el elemento terrenal, y el aceite representa al Espíritu de Dios, aleluya, en su divinidad, que es machacar las olivas para sacar el aceite, lo cual significa que la humanidad de Cristo tuvo que pasar por un sacrificio en la cruz, por un machacar, por un partir, por causa del pecado del hombre. Entonces nota que este asunto de la salvación nuestra es algo bien completo. Entonces estamos hablando de que Pablo, para poderse derramar sobre el sacrificio de los hermanos y
el servicio de la fe de los hermanos, para poder él sacrificarse sobre ellos, primero los tiene que preparar. Ninguno de nosotros puede ser una ofrenda de libación si no prepara a los hermanos. En cierta manera yo les podría decir a ustedes, hermanos, si Dios me permite a mí, al hermano Carrillo, prepararlos a ustedes en una manera correcta y presentarlos ante Dios perfectos en Cristo Jesús, entonces yo puedo presumir y decir que soy una libación. Entonces yo puedo decir que me puedo derramar sobre ustedes. Pero todavía nos falta la quinta ofrenda, la ofrenda del holocausto. La ofrenda del holocausto, todos ya la estudiamos, es la ofrenda que tenía que quemarse totalmente y hacerse ceniza. O sea que todos nosotros debemos de disfrutar a Cristo como la ofrenda absoluta. O sea que eso es bien elevado. Que nosotros lleguemos a disfrutar a Cristo como la ofrenda quemada, el holocausto, es de que nosotros aprendemos a complacer a Dios, hermano. El Señor Jesucristo fue absoluto para el Padre Celestial. Él vivió la vida del Padre Celestial. Por tanto, Él es un hombre maduro. Disfrutar a Cristo como la ofrenda de holocausto quemada es madurar al punto de ser ceniza, de que ya nuestra voluntad fue rendida totalmente. Una ceniza no puede tener opinión, es crecer al grado de decirle al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, hágase tu voluntad en mi vida. Muy bien, entonces, hermano, aquí claramente vemos al apóstol como un sacerdote del Nuevo Testamento, que su preocupación era que los hermanos estén bien preparados en Cristo, crecidos en Cristo, desarrollados en Cristo, no bebés, no bebecitos, porque muy fácil, hermano, huir nosotros de la responsabilidad de perfeccionar a los hermanos. Yo le doy muchísimas gracias a mi Señor, porque todos los que me conocen a mí como pastor saben que nunca me he conformado de que mis ovejitas se queden estancadas. No, 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 Señor. La carga del hermano Carrillo siempre ha sido el crecimiento espiritual de las ovejas. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Porque la carga de él no era que solo él se quería derramar, sino que el objetivo del hermano Carrillo es que todos los que le ayudan al hermano Carrillo también sean perfeccionados y que entiendan su sacerdocio, para que ellos también puedan ser derramados sobre la ofrenda de los hermanos. Así que aquí podemos ver que la fe no se refiere a una fe pequeña, se refiere a una fe engrandecida, a hermanos que se desarrollaron en la fe. Volvamos a leer Romanos 15:16 para que entendamos bien al apóstol San Pablo. Romanos 15:16. Él dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. ¿Se dan cuenta que no estoy fuera de contexto? Cuando el apóstol Pablo dice asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Él se está refiriendo a la madurez de sus oyentes. Por eso el hermano Cayetano, en su último mensaje fue, ¿qué herencia quieres que tengan tus oyentes? Ahora yo puedo unir mi mensaje al mensaje de Cayetano, porque yo quiero que ustedes, hermanos, maduren al grado que yo me pueda derramar como libación sobre ustedes. Y ustedes que están creciendo en Cristo tienen que anhelar, ustedes, derramarse como ofrenda de libación sobre los que ustedes están preparando. Ayer me sentí muy, muy contento porque entré por un ratito a la célula donde está Rafa, la hermana Berta,
la hermana Xochitl, Angelito, Sabdiel, creo que habían 5 hermanos, y yo entré y me gocé mucho porque los sentí con tanto gozo. A mi hermana Xochitl estudiando su lección acerca de cómo tenemos que entender lo que es el viejo hombre y lo que es el nuevo hombre, y hasta me lo explicaron. Hermano Carrillo, mire, cuando Dios creó al viejo hombre, Él lo hizo por medio de su hablar, pero cuando creó al nuevo hombre no es por medio de un hablar, sino que Dios mismo tomó forma de hombre para pasar por un proceso. Oh, yo me gozaba porque ellos estaban tan emocionados ahí, cada uno con su esposa, disfrutando la palabra. Y eso me da mucho gozo a mí. ¿Saben por qué? Porque ya los hermanos no son niños en Cristo. Ya no estamos pastoreando niños en Cristo, sino que estamos pastoreando adultos en Cristo. Y claro que sí tenemos niños, porque nosotros ganamos almas nuevas para Cristo. Pero lo precioso es que lo que es el núcleo de hermanos que tenemos años de estar en Pan de Vida, todos estamos con la carga de madurar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, eso para mí es un gran gozo, porque en esta mañana el contexto que estamos desarrollando es que vivamos la provisión que Dios nos ha dado para que seamos salvos constantemente, y esa salvación constante en nosotros nos va a llevar a la madurez, nos va a llevar a ser libación. Aleluya. Entonces, así como Pablo, como sacerdote del Nuevo Testamento, él entregaba a las personas a Dios como ofrenda, él ahora les dice que a los filipenses los quiere aún llevar más adelante, los quiere llevar a que entiendan que no solamente hay que presentarle a Dios a los hermanos como ofrenda, sino que nosotros también tenemos que derramarnos como libación. A mí me da tristeza todos aquellos hermanos que no han crecido espiritualmente. Hermano, qué tristeza que después de ser yo pastor 40 años, tenga hermanos que han caminado conmigo por 30, 35 años, que ellos no han tomado su responsabilidad con seriedad de hablarles a otros y de instruir a otros, hermanos. Porque el diablo va a poner infinidad de excusas para que muchos no se desarrollen. Pero noten lo que estoy hablando, pues. Porque esto es para todos nosotros, para no quedarnos estancados. Cualquier hermanito o hermanita que se queda estancada con nosotros es por negligencia. Es porque no quiere ir a buscar su grupo de estudio para desarrollarse. Porque nosotros tenemos grupos de hogares donde allí están los hermanos creciendo en Cristo y desarrollándose. Hermano, no te conformes. Nosotros tenemos que tener la carga de ver hermanos que disfrutan a Dios profundamente. Si algo me gusta a mí es ver a los hermanos disfrutando a Dios profundamente. Cuando me dicen, hermano Carrillo, mire esto, ahora lo entendí. Yo quisiera que cuando leyéramos lo que leemos, hermano, tú lo domines, lo digieras, lo asimiles, hermano. Voy a leer otra vez el pasaje del 12 al 17 para ver si ahora al leer ya entiendes lo que Pablo está tratando de comunicarnos. Yo creo que si pusimos atención al mensaje, sí sabemos lo que Pablo está hablando. Voy a leerlo y tú examínate en esta mañana si realmente ya captaste lo que el pastor está tratando de enseñarte a través de Filipenses. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha
en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Fíjate, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Si ya entiendes esto, aleluya, vas a entender lo que te voy a compartir como punto final, porque ya terminé de predicarte y creo que sí entendiste mi pensamiento. Mi carga es que hayas entendido lo que quise comunicarte hoy, porque la realidad es que esto es maravilloso, esto es profundo, esto es glorioso, esto realmente nos bendice. Vamos a ir a Efesios 1:13. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Vamos a leer esa parte para cerrar con broche de oro. Efesios 1:13. Dice así la palabra del Señor en Efesios 1:13. Mira, dice: en Él también vosotros, en Él, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjate pues, yo quiero que tú veas esto, porque a veces nosotros leemos y leemos y leemos y todavía no entendemos. Quiero que sepas que la palabra, el Espíritu y la fe son una misma cosa. La palabra, el Espíritu y la fe son una misma cosa. Si tú logras entender eso, entonces vas a aumentar a tu conocimiento cosas prácticas. Esa medida que estudiamos y estudiamos, que se nos hace más fácil entender la palabra. Entonces nota, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Fíjate pues, ¿de dónde viene la fe? Porque quiero hablar que la fe, la palabra y el Espíritu es lo mismo. Si tú hablas de que tienes fe, estás hablando de que tienes el Espíritu. Y si estás hablando de que tienes el Espíritu, estás hablando de que tienes fe. Y si estás hablando de que tienes fe, tienes la palabra. Y si tienes la palabra, tienes fe. Y si tienes fe, tienes la palabra. Y si tienes la palabra, tienes el Espíritu. Y si tienes el Espíritu, tienes la palabra y tienes fe. Mira, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿De dónde viene la fe? Del oír la palabra. ¿Sí o no? ¿De dónde viene la fe? Del oír la palabra. Entonces, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo oído la palabra, porque dice que la fe viene de oír la palabra, no mensajes, la palabra, o sea que Dios te habla a ti. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ahí está la salvación eterna, y habiendo creído, tienes fe. Aquí está la fe, aquí está la palabra. Ahora mira lo que te dan. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces nota pues que cuando tú creíste en Cristo Jesús, te sellaron con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces quiere decir que cuando tú oíste la palabra y la creíste, ya tienes la fe y tienes la palabra. Entonces te sellan con el Espíritu.
Ahora alguien pregunta, hermano, ¿qué llega primero? Llega primero el Espíritu, llega primero la palabra, llega primero la fe. Hermano, todo junto. Cuando tú oyes el Evangelio y lo crees, ahí está la fe y la palabra. Y el Señor dice, entonces te sello. Entonces yo quiero que tú veas pues cuál es mi punto para cerrar este mensaje. El punto para cerrar este mensaje es que tenemos que entender lo que es la fe. Porque ahorita dice que Pablo se va a derramar como una libación sobre vuestra fe. O sea, cuando tú entiendes todo el propósito divino. Este contexto de derramarse sobre el servicio, la fe, el sacrificio, las ofrendas, es sencillamente que nosotros ayudamos a los hermanos a crecer espiritualmente. Ese es el objetivo de Pablo al hablarnos en Filipenses de disfrutar la salvación constante. La salvación constante no creas que es algo fácil de experimentar. La salvación constante solo la experimentan los que viven a Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Cualquier hermano que no está madurando, cualquier hermano que no está creciendo en su vida espiritual, no puede vivir a Cristo, mucho menos va a ser una libación. Yo espero que Dios te haya bendecido en esta mañana. Uno tiene que esforzarse por darse a entender. No es fácil predicar estos mensajes porque requieren de mucha diligencia. Pero si en algo colaboré para que tu fe creciera, si en algo colaboré para que entiendas que Dios también quiere que tú te vuelvas una libación, ya ganamos. Padre Celestial, gracias en esta preciosa mañana, porque en esta mañana era difícil explicar, Señor, lo que es la libación, pero gracias por todos aquellos que entendieron, Señor, que la libación es cuando un cristiano crece al grado de que trajo a todos a hacer sacrificio y se puede derramar sobre lo que es la fe también de ellos, porque la fe no es solamente creer algo o tener una acción de repetir y decir lo creo, no, en tu palabra la fe está bajo muchos contextos, pero aquí en Filipenses está bajo el contexto, Señor, del crecimiento espiritual, o sea que sí se puede crecer en fe, que es desarrollarnos en nuestra vida cristiana. Bendice a todos mis oyentes en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén y hasta pronto. Que Dios te guarde. Te esperamos mañana a las 10. Mañana a las 10 la hermana de la Ciudad de México, aleluya, nuestra hermana Alejandra Rivera va a estar compartiendo con nosotros, y yo te miro en la noche. Ya sabes que después de la alabanza ponen a tu servidor. Hasta mañana. Dios te guarde. Señor, el holocausto, quema, Señor, el holocausto, quema, Señor, el holocausto, que te ofrecemos este día, oh Señor. Quema, Señor, el holocausto, quema, Señor, el holocausto, quema, Señor, el holocausto, que te ofrecemos este día, oh Señor. Dame, Señor, de tu vino, dame, Señor, de tu vino, dame, Señor, de tu vino, para alabarte todo el día, oh Señor. Dame, Señor, de tu vino, dame, Señor, de tu vino, dame, Señor, de tu vino, para alabarte todo el día, oh Señor.
Señor, el holocausto que te ofrecemos este día, oh Señor. Quema, Señor, el holocausto. Quema, Señor, el holocausto. Quema, Señor, el holocausto que te ofrecemos este día, oh Señor. Dame, Señor, de tu vino. Dame, Señor, de tu vino. Dame, Señor, de tu vino para alabarte todo el día, oh Señor. Dame, Señor, de tu vino. Dame, Señor, de tu vino. Dame, Señor, de tu vino para alabarte todo el día, oh Señor. Señor, el holocausto.